Muy bien, vamos entonces a grabar la ronda de preguntas para poder ir estudiando. Yo puse aquí algunas, cuando termine la ronda, de las preguntas que puse, pues veamos si se nos ocurren más para igual estudiar. Entonces, veamos. ¿Cuál es el ámbito institucional de la investigación? Esa es la número 1. El ámbito institucional. Sí, Es el... ¿alguien lo sabe? Obviamente yo me sé las que puse porque no Sí, lo- sí las hiciste, pero eso me recuerdo que ya lo leí. Ajá. El ámbito institucional es la ciudad de Guatemala, porque es donde se hizo la investigación, ¿no? La Ese es el facultad de la Facultad de Humanidades. Así es, la Ah, facultad de... Facultad de Humanidades. Ah, sí, es cierto que es a donde pertenece la investigación. Sí. El que mencionaste tú es el geográfico. Ah, el Ajá, es geográfico. el geográfico. Es que Siguiente. yo me confundo entre el institucional, el geográfico y, y también al principio me costó mucho cuando decía eh, la investigación, eh, ¿qué? Ámbito geográfico, tocó. Ah, bueno, entonces es Guatemala, Guatemala. Ajá, la ciudad de Guatemala. El geográfico entonces es ciudad de Guatemala. Ujú. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuál sería la base legal de la investigación? Si nos El, preguntan. el El acuerdo acuerdo 02-2022. Para ampliar un poquito la respuesta, ¿sí, Carlos? el decreto 02-2020, ley de De disposición para la acuerdo. baja de bienes muebles inservibles en los centros educativos públicos. Del Acuerdo sector público. Legislativo 02-2022. Ujú. Podrían también mencionar que es una actualización al acuerdo 217, ¿verdad? Que era el anterior. ¿Cómo sería? Actualización. El decreto 2-2022, que es una actualización del acuerdo, ahorita voy a ver. El acuerdo es el acuerdo 2 94. no, Creo que eso lo hice yo en lo que investigué. ajá, pero es Base legal, 2020, en la Es, base. es una actualización del acuerdo gubernativo 217 del 94, en donde se norman el reglamento de inventarios de los bienes muebles de la administración pública. En este se hace el proceso un poquito más largo, un poquito más tedioso, y el decreto 2022 lo que pretende es hacer el proceso mucho más sencillo, más corto para todos los que trabajan en el sector público, ¿verdad? Para poder dar de baja los bienes. 217-94. Ujú. Bueno, aparte de, bueno, sí. Ay, Dios se me olvidó. Jackie, pero ese acuerdo ¿Cuál? 217 del 94, ese lo utilizaba contra la Contraloría de Cuentas, nada más, ¿verdad? Para Es la que baja de inventarios. ese acuerdo es para toda institución pública, porque toda institución pública tiene ya tiene normado el no poder desechar los bienes. Ya sea de salud, ya sea de educativo, Exacto. salud, General. infraestructura, todo lo demás. Así es. Mm.
Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la técnica e instrumento de la investigación? Ahí sí, ¿Fue descriptiva, la cualitativa? encuesta y el No, cuestionario. Ah, yo sigo con eso entonces. porque las técnicas es encuesta, guía y el taller. Encuesta y cuestionario. Ajá, la Ok. técnica es Encuesta. encuesta y el instrumento de la encuesta pues fue un cuestionario. Ah, el método es el ¿Cuál, que es descriptivo o cuál es cualitativo. cuál es la pregunta, Jackie? Disculpa. ¿Cuál fue la técnica e instrumentos de la investigación? El Ah, bueno. instrumento es el cuestionario. ¿De cuántas preguntas el cuestionario? De 10, De, Fueron 11. 11. Sí, fueron 11 las preguntas de nuestra encuesta. Ah, bueno. Fueron 11 gráficos. 11 gráficos, 11 encuestas. Encuesta Ahí y el estaba taller, equivocada, ¿verdad? pensé que eran 10. Sí, solo que el taller en realidad fue una estrategia de evaluación, podríamos llamarle, no fue una técnica. Fue la estrategia para evaluar al final el proyecto o parte de la Entonces evaluación. la técnica en sí, encuesta. Ajá, la técnica es la encuesta. ajá, pero entonces el taller sí solo fue como ese recurso, ¿verdad? De evaluación, la Es, metodología de evaluación que es la utilizamos. herramienta para la evaluación. Fue ¿Así parte es? de las herramientas para evaluar. Las herramientas para Ajá. evaluar fueron los Google Forms que realizamos para evaluar nuestro taller, para evaluar las actividades. También realizamos un taller virtual con el cual los directores encuestados lograron dar su opinión respecto al Fue una producto. evaluación diagnóstica más o menos, ¿verdad? Porque estuvimos ahí. No diagnóstica, porque diagnóstico sería previo a. Entonces solo recopilamos información con esa herramienta, No, ¿verdad? es que la evaluación que se hizo fue para darle efectividad a la guía, No, para Ajá. saber realmente, exacto. Ajá, para saber. para darle la efectividad a la guía y que fuera funcional, Yo- según entendí yo en lo que leí, no sé si estoy mal o estoy bien. el taller sirvió para eso que hice Marina y Exacto. también la otra parte que utilizó el licenciado, el asesor para evaluar fue el presentar o compartir con la comunidad educativa nuestro proyecto por medio de red social de Facebook. Las redes sociales fue otra herramienta de evaluación. Otra herramienta. Si me preguntaran cómo se evaluó o cómo se evidenció la efectividad de nuestra guía, entonces pueden decir eso, ¿verdad? Se realizaron diferentes herramientas para evaluar. Una de ellas fue los Google Forms, el taller virtual, el compartir en redes sociales Ujú. para ver la implementación y efectividad de la guía. ¿Cuál era esa pregunta? Que no la borré otra vez. ¿Cuál es la técnica, el instrumento que No, se ¿cómo utiliza? se evidenció? Ah, ya dijeron otra vez. No, Sí. sí era lo de las técnicas. Tal vez sí la borré, ¿va? No sé. Sí, Ah, sí. esa era la de la técnica, arriba la tienes como rayada. Sí, sí. Gracias. Ujú. Siguiente. ¿Hacia quién se dirigía la investigación? Administradores Sector, educativos. ¿hacia quién? Más Hacia el sector Directores y público, administradores públicos. a los administradores del sector público. La Administradores respuesta correcta. educativos del nivel primario A del... personal, sí, a personal administrativo del sector público. Creo que la respuesta más certera, que es la que el licenciado quiere escuchar, es que fueron directores. Directores de educación o directores de centros educativos de nivel primario Del sector público. del sector público. Ajá. Tengo una duda. Si el licenciado viene y nos dice, y esta guía puede aplicar también para los directores del sector de nivel medio, Yo digo Considero que ¿puede? que sí. Y yo digo que sí, buena pregunta. que sí también. Consideramos que sí, que en nuestro caso la investigación fue dirigida al sector nivel primario simplemente para acortar o delimitar, podrían decir esa palabra, para delimitar más la investigación, ¿verdad? Pero por el tipo de tema que es, sí se podría aplicar tanto a nivel general, nivel primario, nivel medio, Y Diver también. Por sí, el- nivel medio.
Lo que pasa es que básicos y diversificados regularmente están en una sola jornada. Entonces solo se tendría que decir educación media y primaria. Aunque básicos, pero, o sea, dar a Media entender y de que a todos los niveles podría aplicarse la guía, porque es un proceso administrativo útil en todos los niveles, en todos los sectores. Y que la gestión es la misma, el proceso es el mismo. exacto, exacto, los procesos de evacuación y todo eso. Vamos a la siguiente. Ay Dios, ojalá que Dios nos ayude mañana. ¿Qué significa DIDEDUC y qué función cumple en el proceso? La Sí. la dirección departamental de Dirección educación. General de No, Educación. Ay, No, no la sé. Dirección Departamental de Educación. No. Y, Sí, DIDEDUC es Dirección Departamental de Educación. y su función, Eh, pues, en este caso es Dirección Departamental de Educación. Sí, de... Y sí, preguntaste, y preguntaste función, ¿verdad? ¿y qué función cumple en el proceso de nuestro? Eh, Porque ahí aprobar la baja de bienes muebles. No, en este caso, pues, donde se presenta el expediente, ¿no? exacto, Vaya, pero recoge el expediente y él es el que aprueba el expediente. pero ya aquí la pregunta es específicamente sobre este taller o sobre cuál es la función en sí del DIDEDUC. O sea, cuál es... ¿Cuál es la función del proceso que cumple en Ah, nuestro seminario? Ajá. Eso está en la guía. sí, De los sí, pa- Y según ahí ellos recaudan todos los expedientes y lo pasan a un departamento del de contabilidad para su aprobación. Sí, las dos respuestas que dio María estaba correcta porque tanto ellos aprueban, ¿verdad? Como reciben el Entonces la expediente. Reciben y respuesta sería aprueban que el expediente de la baja de bienes muebles inservibles para centros educativos del nivel primario y de otros niveles. Sería la respuesta. la respuesta sería entonces Muy larga. que la ¿cómo se llama? Que la DIDEDUC es la encargada de no, que en la DIDEDUC se De presenta el organizar. expediente. No, El expediente, ajá, esa es una, sí. se presenta el expediente y que ella es la encargada ¿qué dijeron? De Tiene, Aprobar. tiene que extender la respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, si dice, bueno, yo puse, DIDEDUC significa Dirección Departamental de Educación. es que yo Esta me se recuerdo que emplea- en una parte hablaban de una carta que le da no sé quién para. Ahorita voy a buscar nuestra guía. Yo lo voy a buscar Es también que la porque carta que da el Departamento de Contabilidad es quien aprueba, pero está dentro de la dirección departamental a la que pertenece el establecimiento que está haciendo el proceso. sí, yo me recuerdo que se lleva el expediente y que no debíamos, hasta estaba en los Un cuadro. circuitos, no olvidar que nos van a entregar una nota, que no sé qué, me recuerdo yo, ¿verdad? Voy a ver cómo dice realmente. O Ya lo sea, encontraste, Jackie. sí, aquí Ahí está. está la notita abajo de la imagen. Ajá, ahí está la notita. Aquí habla solo del proceso de baja, que es y la simplicidad. Vamos al paso 1. El paso 1 es la clasificación de bienes. Ese paso lo hace el administrador educativo. Bueno, esto nos puede servir para repasar de una vez. Los 5 pasos los tenemos que tener en la punta de nuestra lengua. Ajá. Paso número 1, clasificar los bienes. Eso lo hace previamente la administración educativa del centro, ¿verdad? De la institución. ¿Por qué? Porque ya está normado que tienen que tener un inventario, ¿verdad? Y por lo tanto hay un descargo de responsabilidad de la persona a cargo de ese inventario. Entonces ese es el primer paso que se establece en ese decreto 2/2022, que se hace como una lista o un conteo físico de aquellos bienes que se van a descartar. ¿Por qué? Porque esa lista es la que se va a utilizar o va a servir para poder después hacer la gestión.
Entonces, paso número 2 sería redactar el acta administrativa inicial. Según el procedimiento descrito en el decreto 222, el director identifica los bienes muebles y procede a fraccionar el acta administrativa. Esta debe describir los bienes muebles inservibles que ya están en su inventario, con la cantidad, descripción, folio de libro, y va a suscribir entonces esa primera acta. Esa acta es suscrita por el director y va dirigida a la Dideduc, ¿verdad? Ahí no Porque es donde hay testigos también. aquí se conforma el expediente, o sea, en realidad esa acta se suscribe y esa Como va la para... solicitud para poder hacer el proceso, ¿no? Y lo que va a hacer. Previamente el Así. expediente tiene que tener un oficio de solicitud dirigido al director o directora departamental de educación. Ese director departamental de educación es de la Dideduc, ¿sí? Entonces dice, deberá elaborar un oficio dirigido a la Dideduc, a la jurisdicción que corresponde al centro educativo, adjuntar el acta administrativa previamente refaccionada, ¿verdad? Exacto. Y colocar una copia simple del libro de inventario donde está la descripción de lo que se va a, el descargo de responsabilidad de lo que se quiere dar de baja. Entonces esas tres cosas son las primeras que se tienen en el expediente. El oficio, el acta administrativa, y la copia del libro de inventario con la tarjeta de responsabilidad. Luego, la autorización de los bienes. La dirección departamental a la que corresponde el centro educativo debe dar en un lapso no mayor de 30 días autorizar el expediente y por tanto la baja de bienes muebles descritos en la documentación correspondiente. Para dicho efecto, se tendrá una certificación por medio de un oficio donde autoriza al director dar de baja de forma del sistema y de forma física para desechar los bienes. Entonces, la Dideduc, prácticamente que con ellos es que tenemos que hacer casi que todo el proceso. El director tiene que hacer con ellos casi todo el proceso. Tanto la conformación del expediente es el lugar hacia donde llega el expediente, hacia donde va dirigido el oficio inicial del proceso, como la autorización nos la da en la dirección departamental en un lapso no mayor de 30 días. Por medio de un oficio. ¿Mm? Por medio de un oficio. O Y sea, ahí es por donde nos informa por medio de ese oficio que fue aprobada nuestra solicitud después de haber entregado el expediente. Por último, entonces, cuando ya recibimos esta certificación o esta aprobación, ya se procede a la baja y ahí es donde tienen que estar ¿cómo se llama? Los testigos, creo yo. Ajá. Ese es el paso 5. Ajá. Y esto ya lo hace la dirección aparte, ya no con el director, que es la dirección departamental encargada de como que llevar un acta certificada a la Contraloría General de Cuentas y a la Dirección del Bienes del Estado y entidad a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, como para dejar las evidencias de que se le autorizó a tal centro educativo, ¿verdad? El poder dar de baja cierta cantidad. Que ya no aparezca en su sistema esos muebles que ¿Pero fueron qué es lo que dados de presenta baja. una carta? ¿O un La documento? Dirección Departamental da una acta certificada, Ujú. es un acta certificada a la Contraloría General de Cuentas. Entonces, con eso termina ya nuestro proceso. En conclusión, entonces, la presentación del expediente. No, paso 1, fraccionar el acta. Clasificar los bienes. Clasificar. Paso 1, clasificar bien. Después, fraccionar acta. Ajá, acta administrativa inicial. Luego, conformar el Conformación del expediente Ajá, que inicia con un oficio, continúa de con el acta solicitud para dar la baja de bienes muebles. ajá, continúa con el acta ya realizada y la Y copia se de... entrega del expediente al Dideduc. Ujú, Recibe un oficio de autorización, ujú, empieza a dar de baja y luego la misma Dideduc pasa la información a la Contraloría de Cuentas de lo que fue dado de baja y ahí termina el proceso. ajá, Y se archiva el
se deja una copia en el archivo para posterior uso. Así es. ¿De dónde sale la tarjeta de Responsabilidad. Habilidad, esa a veces se le dan a los profesores que están en algunos casos son de la comisión de contable o al contador o algunas personas, pero no necesariamente el director. O quienes van a recoger, por ejemplo, cuando hacen entrega de libros o entrega de escritorios y no puede ir el director y manda una comisión, esa comisión firma y entonces la tarjeta de responsabilidad le queda a esas personas que fueron a recibir. Y eso queda en la tarjeta. Hasta que se va y tiene que entregar cuentas a la Contraloría de Cuentas de que dejó todo lo que recibió en esas tarjetas. Ajá. La verdad que ese proceso no lo conocía mucho, pero tal como dice Marina, así es Esos son los procesos. proceso de baja. Porque si no, si cuando se te va un maestro, si tú no ves y no le das las cartas donde lo liberas de toda responsabilidad, ya sea de las tarjetas que tiene o de lo que haya tenido en el inventario a su cargo, él tiene que entregar antes de irse. Y si tú no haces ese proceso, a ti te recargan todo y a ti te cobran a la hora de que a ti te despidan o tú te vayas o a ti te jubilen. Oh, La siguiente pregunta es, ¿qué significa el proceso de baja? Pueden utilizar, de hecho, mejor si utilizamos como las citas que ya tenemos en la guía y en En el la informe. Descargo o rebaja física y contable de los bienes activos cuando estos se encuentran en mal estado, obsoletos o haya vencido su vida útil, según un documento del Mineduc en el 2015. Entonces, un proceso de baja es un descargo o rebaja física y contable de los bienes activos cuando estos se encuentran en mal estado. ¿De acuerdo? Se puede Siguiente. minimizar diciendo que es la descarga de bienes inservibles de un centro educativo. Sí, con que tal vez no, la palabra no sea minimizar, sino que traten de dar la respuesta que el licenciado quiere oír. Traten de dar la respuesta no más corta, sino que suene profesional, que sepa, que suene que nosotros sabemos del tema, ¿verdad? Porque si digamos el proceso de bajo es descartar bienes muebles, como que no va. Entonces, busquemos usar las palabras técnicas necesarias. Vamos con la siguiente para terminar en esta reunión. La base legal ya la habíamos visto. Perdonen, es que yo ya vine tarde. Me quedé estaba anotando los pasos, pero después de faccionar el acta, solo hay una parte donde no me quedó claro lo del inventario, lo de la tarjeta que dijeron. Ajá. O sea, el primer paso es clasificar los bienes materiales en desuso. El segundo sería fraccionar el acta, lo hace el director junto a dos maestros. Pero la tercera es decían de una tarjeta de inventario. El tercero es la parte de formación del expediente. En esa parte de conformar el expediente, el primer paso es hacer un oficio de solicitud dirigido de la DIDEDUC, adjuntar la copia del acta administrativa ya fraccionada y la otra es una copia simple del libro de inventarios, donde se evidencia también la tarjeta de responsabilidad en la que se encuentran consignados los bienes muebles. Es decir, que es como adjuntar quienes estaban a cargo, por así decirlo, de esos bienes muebles y decir, ¿verdad? O sea, por medio de esa copia se ve que se está descargando esa responsabilidad de esa persona. Ahora, también otra pregunta que a lo mejor nos puede hacer es cómo identificar cuándo es tarjeta de responsabilidad dentro del libro de inventarios y cuándo es un insumo que llegó directamente inventariado, porque la tarjeta de responsabilidad lleva un código y ese código es el que se ingresa en el libro de inventario. Ok, tarjeta de responsabilidad tiene un código entonces. ¿Perdón?
Tarjeta de responsabilidad tiene un código. Tiene un código o una numeración. Cada una es diferente porque dependiendo del año en que la extendieron. La verdad no sé cómo están ahorita, pero como ya todo es virtual, ¿verdad? Bueno, pues, ya tenemos eso aquí como información por si acaso nos lo preguntan. Siguiente, ¿hacia qué instituciones se dirigen? ¿Hacia qué instituciones se dirigen los pasos del proceso? ¿O qué instituciones intervienen en el proceso de baja que nosotros describimos? La Contraloría, el La DIDEDUC, Dideduc, ajá, ajá, El establecimiento que hace el el centro proceso, educativo, DIDEDUC y y la son 3, Contraloría de Cuentas. exacto. sí, podría decirse que sí, esas son. Siguiente. El ámbito temporal de la investigación. Son 6 meses, ¿no? de enero a marzo, no, de enero a mayo, decía ahí. Enero a mayo, siglo 2023. Ajá. No puedo decir 5 meses o 6 meses porque ahí decía de enero a mayo, ¿verdad? En el Sí. informe. Sí. ¿Cuál fue el método o métodos de la investigación? Método, ahí sí va el método, Descriptivo, ¿verdad? método 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 deductivo descriptivo, analítico, cualitativo. O es analítico, Descriptivo, analítico. descriptivo, y el inductivo leí yo, ¿no? Es Sí, Inductivo descriptivo, analítico. también. habían tres, Inductivo. solo tres. Inductivo, ajá. Ajá. Inductivo, analítico y el descriptivo. Vamos con la siguiente. descriptivo, analítico e inductivo. Describa las metas de la investigación. Describa las metas de la investigación. Ah, eso sí. En las O sea, metas está, la es encuesta, prácticamente realizar la lo que dicen los encuesta, objetivos, ¿verdad, Jackie? Dice, realizar la aquí tenemos encuesta, una encuesta, pero crear la fíjate que guía, aquí tenía una duda yo la evaluación Jackie, porque efectiva. en la meta dice una encuesta a 10 administradores y nosotros encuestamos a 18, ¿no? sí, cabal. Yo creo que nuestra meta era ¿Cómo contestamos realizar una ahí? encuesta a 10 administradores educativos. Que la guía digital Poder, era práctica y funcional, es ajá, otra y meta, hacer la evaluación, y la que nuestra evaluación evaluación sea efectiva, o de la, comprobar a través de la Para evaluación que sea efectiva. garantizar la agilidad de la guía, la Va. efectividad de la guía. la efectividad de la guía. Ajá. Prácticamente son los objetivos, ¿verdad? Sí, porque Los, las metas salen de los objetivos. Entonces, Entonces, garantizar las metas y los objetivos casi es lo mismo prácticamente. es que es casi, como una solamente No, pregunta, sí, casi, no es lo mismo, pero sí es casi porque es como una pregunta un- más informal a uno nosotros como solo equipo. se está planteando y el otro ya se hizo, la ajá. meta, se Respondiendo cumplió. a alguien por ahí. Pues está bien, yo digo que si nuestra meta eran 10 y nosotros hicimos 18, pues simplemente mencionar, tal vez podemos hasta omitirlo, ¿verdad? Nuestra primera meta era realizar Yes. un diagnóstico por medio de una encuesta. Diagnóstico por medio de una encuesta. Número 2 es la implementación de una guía o una guía práctica digital. Y la 3, la comprobación por medio de una evaluación de la efectividad de la guía. Entonces eso. Explique los pasos del Ahí no proceso. se Pues menciona el taller, Jackie. no, porque el taller se lo sacó de la manga el licenciado, la verdad. No, o sea, yo no sabía antes de cuando estábamos realizando lo del plan de investigación, no nos había dicho que íbamos a hacer un taller, ¿verdad? Es más, dijo Entonces, él que no. Él dijo más que no, ajá, cabal. que